Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este video donde vamos a ver, pues la verdad, una grabación de un Zoom privado que tuvimos para todo lo que fue recapitulación de los últimos 5 años de estadísticas sesionales. A continuación, en estos minutos, pues van a ver un extracto de este Zoom privado que hubo con los que tienen el trial de mi indicador Stats Profile y los que están dentro de la comunidad de especulación estadística. He compartido ya el documento con todos los datos para SP500, Nasdaq y Dow Jones. En este video van a ver pues los datos del SP500. Algunos de estos datos del SP500 para 5 años de información sesional. Quedo pendiente a cualquier comentario o duda que ustedes puedan tener. Van acá a ver pues información de muy alto valor, conocer el por qué te sirve, cómo lo puedes utilizar, todo respecto a sesión americana. Rango, volumen, área de valor, curva de distribución de incidencias, van a entender qué es y para qué te sirve conocerlo. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video y si tienes interés en ser parte de este tipo de Zooms, este tipo de seminarios, revisa el link acá en la descripción del video para que pues te enteres de cómo ser parte de la comunidad. El Ecuador, président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Sí, vamos a entender qué es la desviación estándar con lo siguiente. La desviación estándar acá dice que son 65 puntos, ¿verdad? Y el promedio son los 35 puntos. Y lo máximo que ha existido alguna vez en estos últimos 5 años fueron 220 puntos. Este concepto es como lo puede entender cualquier persona. ¿Esto qué significa? Miren, esto significa que una sesión americana, normalmente, en condiciones normales, lo más probable, lo más típico, lo más esperable, va a ser que el rango esté en medio de estos dos valores, entre los 35 y los 65 más o menos. Y por eso, pues siempre, cuando el rango es muy pequeño, 5, 10, 15, 20 puntos, 25 puntos, buscar un breakout tiene muchísimo sentido estadístico. Si ya vemos que un rango tiene 50 puntos, por ejemplo, yo no le veo mucho sentido a seguir buscando breakouts porque cada vez es menos probable que se siga extendiendo, ¿sí? Recuerden, aquí están los 5 años de datos como tal, sin ningún tipo de filtro. Habrá semanas que por ejemplo, la semana anterior, la volatilidad aumenta. ¿Qué ocurre con el rango de la sesión americana? Pues va 2 o 3 semanas a variar drásticamente. 35 puntos van a ser nada y tal vez el promedio de esas 2 semanas esté en 60. Entonces, por eso la utilidad de que el perfil, el Stats Profile, en la parte superior, haga un cálculo en base a lo que se encuentra cargado en el gráfico. Este PDF va a servir como una especie de mapa general a los que lo reciban para SP500, Nasdaq y Dow Jones, como una especie de mapa general. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Miren, si se fijan, ahí dice, ¿verdad? 65 puntos. Desviación estándar. ¿Dónde están ubicados los 65 puntos? Por aquí más o menos 75, por aquí más o menos acá hemos de tener 65, ¿sí? La desviación estándar, mírenlo para que se entienda como el límite del value area, ¿sí? Es donde va a estar, es como el límite de lo que más se puede esperar. Entonces, si tú tomas 100 sesiones americanas, lo más probable es que el rango de determinada sesión esté dentro de esta zona, ¿sí? Esté dentro de esta zona, aquí, dentro de esta zona. Cada vez y por fuera de la desviación estándar, cada vez es menos probable, menos probable. Entonces, miren, todo esto de acá ocurre muy poco, muy poco. Lo que más ocurre está limitado por la desviación estándar. Esto es de los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, estos últimos 5 años, para los que estén acá, pues hagan una captura de eso. Ese fue promedios y desviación estándar de una sesión americana. Hablando de volumen, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de una sesión americana?
El volumen, al igual que el rango, se ve drásticamente afectado, puede aumentar muchísimo, o puede disminuir muchísimo, dependiendo de la liquidez disponible, dependiendo de las condiciones de volatilidad, pero en promedio una sesión americana tiene 1.200.000 contratos transaccionados, 1.200.000 contratos. Máximo desviación estándar son 2 millones, ¿sí? Son 2 millones de contratos. He notado cuando la volatilidad aumenta, se alcanza muy fácilmente 2, 3 millones. Eso es clara señal de volatilidad en los mercados. Entre 1 millón a 2 millones es como normal. Por encima de 2 millones, seguramente el mercado va a estar en condiciones de volatilidad elevada. ¿Cómo ha ido aumentando o variando el volumen desde el 2017 hasta el 2021? Que antes del 2018, pues todo estaba muy calmado, ¿verdad? Si nos fijamos, el 2018, cuando hubo esa crisis, y el 2020, son 2 años donde volumen y rango de sesión americana reflejan eso de ahí, pues se aumentó muchísimo. Eh, y aquí se puede ver, pues, de forma general, seguramente el próximo año los datos permanezcan dentro de esto, permanezcan por acá. ¿Sí? Les doy unos segundos para que hagan capturas ahí esto acá. A los que operen SP500 les sirva. Igual les voy a hacer llegar un PDF a sus correos con los datos de SP500, Nasdaq, Dow Jones y Russell. En mi opinión, este gráfico que está acá es uno de los más importantes, uno de los que más aporta, conocer la distribución de las incidencias. Este de aquí. Es un Ethan, gráfico una muy consulta. importante. Sí, cuéntame. Sí, cuando me hablas de esos, entre comillas, promedio de 65 puntos, es dentro del área de valor, ¿verdad? Es del rango de la sesión americana. Exacto, ok, vale. Sí. Listo. Entonces, hasta ahí estamos, volumen acá, ¿verdad? Esto es lo de volumen en promedio, una sesión, como les digo, si ustedes ya ven que tenemos 3 sesiones americanas con 2 millones de volumen, seguramente habrá que ajustar nuestra operativa, ¿sí? Si vemos que tenemos 5 sesiones, una semana entera con un rango que está cerca de los 60, 70 puntos, seguramente condiciones de volatilidad elevada. Condiciones normales, todo lo que esté aquí adentro aglomerado, ¿sí? Entonces esto acá sirve mucho. El indicador te va a ir mostrando, te va a estar en un promedio. Sugeriría cargar siempre unos 10 o 15 días. Entonces tú comparas, ves cuál es el promedio de estos últimos años. Si esto está cerca de la desviación o por encima, pues habrá que ajustar operativa. Listo, y vamos a terminar con viendo pues al rango del área de valor, volumen y rango de la sesión americana en los meses del año, ¿sí? De estos últimos 5 años. Igual un dato interesante, a veces se dice que hay ciertos meses que son verano, ¿verdad? Que son más complejos de operar. Esos son por aquí entre mayo, justo estos. Y de hecho, miren, no es coincidencia. Son meses con el menor rango y con el menor volumen de todo el año. Son los meses con menor rango y menor volumen de todo el año, abril, mayo, junio y julio. Ya por ahí en agosto, septiembre, cuando termina verano en Estados Unidos, pues si se fijan otra vez vuelve a aumentar el promedio de rango y volumen de una sesión americana. ¿Listo? Entonces, con estos datos de acá, ya uno se puede hacer un mapa contextual. No entiendo qué te refieres. Claro, yo diría al menos una semana. Por ejemplo, cuando hay aumentos de volatilidad en los mercados, suelen durar, impactar 1 o 2 semanas. O sea, si yo ya soy consciente de que una semana tiene un rango muy por encima de los promedios o tiene un volumen de 2 millones durante 5 días seguidos, eso ya es una clara muestra de que pues, el mercado está muy volátil. Mientras tú encuentres con que el rango de una sesión americana está cerca del promedio, por debajo de la desviación estándar, obviamente un día, 2 días no significan nada, pero ya un comportamiento repetitivo de forma seguida durante 1 o 2 semanas, eso ya significa algo. ¿Qué otra referencia se toma? Pues el VIX, ¿verdad? El VIX que nos muestra cuando está muy por encima de 20 y ahí van a ir cambiando estos datos.
Entonces, complementar este PDF con el promedio que te va a calcular el indicador en la parte superior, que te va a decir de cuánto es el promedio de los últimos días, te va a ayudar también a anticipar un poco el comportamiento de la volatilidad. Esto acá, como les digo, lo tomé por sugerencia de un usuario, es un compañero que se llama Tau, una muy buena idea realmente. Entonces este PDF yo lo voy a ir compartiendo cada 3 o 6 meses con la comunidad y el indicador va a mostrar algo dinámico que va a ayudar a ver cuáles son las condiciones de volatilidad. Estas fueron las estadísticas que quería compartir con ustedes, estimados compañeros, compañeras, señores, señoritas. Yo espero que la idea de cuáles son estos datos, para qué sirven, cómo ayudan, saber cuál es el comportamiento de un instrumento, como lo ha hecho en años anteriores, espero que se entienda el propósito, ¿verdad? Sobre todo que les sirva, le hagan una captura a esto. Ya algunos de ustedes tendrán el PDF con S&P 500, Nasdaq, Dow Jones y Russell.